Buenos días, mi nombre es Brian Durán y junto a mis compañeros Camilo Pinilla, Valentina Pasos y Daniela Durán, desarrollamos este proyecto que tiene el nombre de aprovechamiento de residuos agrícolas para el cultivo del hongo shiitake. A raíz de esta necesidad planteamos un objetivo principal, el cual es estructurar una empresa productora de este hongo, el cual cuenta con unas capacidades nutricionales bastante amplias. Se plantearon 4 objetivos específicos que son determinar las condiciones óptimas para la formulación de un sustrato orgánico a partir de residuos de la producción del café y producción de la panela. Realizar un estudio que permita conocer el impacto social y económico ambiental que generaría la ejecución de un proyecto como este. Estimar la viabilidad social que permita determinar una viabilidad financiera una vez puesta en marcha el proyecto. Evaluar mediante estudios financieros y operativos la empresa para establecer una buena dinámica del proyecto y así llegar a una ejecución total del proyecto. Hablando de los alcances de nuestro proyecto, nuestro primer aporte es permitir el cierre de ciclos para la industria agrícola del café y la panela al tomar los residuos que ellos actualmente están generando y darles una nueva utilidad que para nuestro caso sería la generación de hongos comestibles con fines comerciales y evitar que se continúen dando los pasivos ambientales que por malas prácticas de manejo en estas dos industrias se están generando para el medio ambiente. La recepción de estos residuos será posible gracias a la formación de alianzas con las personas que habitan en la cuenca del río Suárez y río Fonce, que serán las que nos suministrarán el sustrato. En primera instancia planeamos a Charalá y Páramo como sitios para la formulación de estas alianzas. Estos residuos serán tratados y adecuados para darle vida a las dos opciones de comercialización que planeamos en nuestra empresa. El primer caso sería la generación de bloques de sustrato para generar hongos comestibles que serán vendidos al mercado según su peso. Y la segunda opción que encontramos en la parte derecha inferior es la formulación de kits de cultivos para que las personas puedan hacer este proceso desde sus casas y puedan generar sus hongos comestibles. Y de estas dos formas generaremos los ingresos para nuestra empresa y a su vez toda esta información que recolectaremos nos servirá para la generación de información sobre este mercado que ha sido muy poco incursionado en Colombia. Podremos hacer un estudio de mercadeo del shiitake en Colombia y además estableceremos una metodología del cultivo de este tipo de hongos en residuos agroindustriales del café y la caña de azúcar y además para un futuro podríamos estar hablando acerca de nuevos sustratos para trabajar, es decir, la creación de nuevas posibles alianzas con diferentes sectores agrícolas que estén interesados en que nuestro proyecto pueda continuar. La descripción del área de influencia se escogió como la localización para la construcción de la planta productora del hongo del municipio de San Gil Santander, debido a que se encuentra en un punto central entre las dos zonas productoras de interés. Nuestras principales fuentes de insumo de los residuos son la cuenca del río Fonce y la cuenca del río Suárez como aportadores de los residuos de caña de azúcar, y el municipio de Charalá como aportador de los residuos de café. La planta productora contará con una área de intervención directa de 429 metros cuadrados, como se muestra en la imagen 9, que están distribuidas. Para la descripción del área de influencia se evaluaron el medio biótico, abiótico y socioeconómico de la área de influencia del proyecto. En el medio biótico se evaluaron los ecosistemas y se encontró que existía bosque natural, bosque plantado, bosque húmedo premontado y bosque muy seco tropical. En cuanto a la flora se encontró vegetación xerofítica, cultivos de yuca, frijol, maíz, tomate, millo y pastizales. En cuanto a fauna se encontraron marimondas, tigrillos, osos, zorros, armadillos, águilas, guacamayas, loros y otras familias de aves. En cuanto al medio biótico, se evaluó la geología y se encontró que los tipos de rocas predominantes son las sedimentarias. Se encontraron fallas tectónicas y plegamientos, con una sismicidad alta y una erodabilidad debido a las pendientes y su clasificación morfométrica. En cuanto a la geomorfología, se encontró con un relieve fuertemente ondulado y que corresponde a la cordillera oriental andina, y que cuenta con unas áreas de inundación ubicadas a las zonas aledañas a las riberas del río Fonce, y cuenta con procesos erosivos de tipo erosión laminar.
En cuanto al suelo y su uso, se encontró que los bosques se usan para la protección y producción, la vegetación se usa para la protección y conservación y las tierras agropecuarias para el pastoreo extensivo, la agricultura tradicional y comercial. Para la hidrogeología se encontró que la principal fuente de zona de recarga de zonas de interés hidrogeológico es la infiltración de agua directa de agua lluvia a través de las fracturas. En cuanto a la hidrología, se encontró que el río Fonce constituye la principal arteria fluvial de San Gil, con una calidad de agua aceptable y sus usos son residencial, comercial, industrial, rural y para otros fines públicos. En cuanto a paisajes, se encontró paisajes de tipo lomerío, que son elevaciones de tierra a una altura pequeña y prolongada, y montaña. La atmósfera se encontró que existirán emisiones atmosféricas de tipo vehicular por el transporte de los residuos agroindustriales. La calidad del aire en la zona es buena, cuenta con una humedad relativa del 69% y el área de influencia de nuestro proyecto no supera los 75 decibeles en cuanto a nivel de presión sonora. El clima tiene una temperatura de 23.1 grados Celsius, los vientos son de 1.8 metros sobre segundo y una evaporación de 1.639 milímetros. Evaluando el medio socioeconómico del área de influencia, se encontró que la principal actividad económica de la población se basa en el comercio, seguido por la agricultura y la ganadería. La estructura política está conformada por alcaldía, oficina de control interno y oficina de planación. Las tendencias del desarrollo son el aumento de la oportunidad laboral de carácter comercial y no tanto agropecuario. En este diagrama encontramos una descripción del proceso productivo que llevaremos a cabo en nuestra empresa con una distinción de fases del proceso, material de compra y los residuos del proceso. Aquí pues cada fase del proceso, como se les explicó, tendrá su área construida dentro de nuestra granja de cultivo. El primer paso será la recepción de la materia prima a partir de las alianzas que se han formado. Se hará toda la parte de adecuación y esterilización del sustrato. Pues acá habrá una necesidad de gas para todo el proceso de esterilización, la compra y selección del inóculo de shiitake que vamos a cultivar, y de aquí se saldrían dos fases. La primera sería la inoculación de los kits de cultivos que vamos a comercializar, y la segunda sí sería seguir todo este proceso de vida que tienen los hongos para finalmente llegar a la preparación y venta de hongos comestibles ya en sus bandejas con su respectiva protección. Y aquí lo importante a resaltar es que es un proceso cíclico para estar aprovechando siempre al máximo la capacidad de área que hay en nuestra empresa y generar la mayor cantidad de hongos que sea posible en esta área. Ya en términos de los residuos, contemplamos una pérdida por contaminación del 5% en todo nuestro proceso. Se generarán pues todas las bolsas de cultivo luego de que ya no tengan más vida útil dentro de nuestro proceso, y los bloques de sustrato que estén gastados luego ya de haber recorrido 3 veces este ciclo podrían ser reutilizados con fines de compostaje. Acá lo importante a resaltar es que todo nuestro proceso tiene una muy poca emisión de residuos en su proceso comparado con la alta generación de productos comerciales que podemos generar. Al estudiar todas las características y factores técnicos que hay que tenerse en cuenta para la ejecución de este proyecto, determinamos 6 resoluciones y decretos, los cuales son importantes y son los que están como normativa legal vigente en Colombia. La resolución 909, la cual reglamenta las emisiones permitidas por fuentes fijas y plantas de este tipo. La resolución 910 del 2008, la cual reglamenta los niveles permisibles de emisiones atmosféricas, soportada por el decreto 948 de 1995. La resolución 0631 de 2015, por el cual se establecen los valores máximos permitidos en vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales. El decreto 2811 de 1974, el cual establece el Código de Recursos Naturales Renovables y Protección del Medio Ambiente. El decreto 4742 de 2005, por el cual se modifica el artículo del decreto 155 de 2004, mediante el cual se reglamenta la tasa de utilización de aguas. Decreto 1076 del 2008, por el cual se establece el permiso y la autorización del aprovechamiento forestal en la zona geográfica de Colombia.
Continuando, tenemos el plan de manejo ambiental, donde inicialmente identificamos los impactos generados por la implementación del proyecto, utilizando la matriz de Conesa simplificada, que nos permite tener un enfoque completo y coherente con 11 criterios de evaluación. Así, adoptamos 33 impactos, donde el de mayor importancia negativa, 70, corresponde a la alteración de la calidad del aire y la contaminación del aire por material particulado. Esto es debido a la construcción y a la utilización de transportes para la recolección y distribución de materias primas y productos finales. Por otro lado, el mayor impacto positivo corresponde a la modificación de las actividades económicas de la zona, con una importancia de 64, porque la implementación de este proyecto supone una intervención positiva en los sistemas de producción industrial y económicos existentes del municipio de San Gil. Para las propuestas de manejo ambiental de los impactos que identificamos, los distribuimos entre el componente biótico y abiótico según corresponde, y así tenemos 9 programas de manejo ambiental. Para esto se agruparon algunos impactos correspondientes, también se creó un subprograma en el programa de residuos sólidos, y asimismo se establecieron medidas de manejo propuestas que pueden ser visualizadas en el informe completo del proyecto. Cada programa comprende una estructura como la que estamos observando en pantalla, que presenta una información detallada acerca de la finalidad de cada programa, su alcance, sus estrategias de implementación y su presupuesto detallado. Ahora presentamos el cronograma de ejecución de los programas de manejo ambiental, que se comienzan a efectuar desde la fase de construcción, pasando por la fase de operación y finalizando en la fase de abandono. En esta tenemos que hacer un chequeo de dichos programas para poder efectuar a totalidad el plan de abandono. Así, el presupuesto general de los programas de manejo ambiental presenta un costo de 166.517.450 pesos colombianos y se puede encontrar de forma detallada e interna para cada programa en el informe completo del proyecto. Para el plan de seguimiento y monitoreo, dividimos en dos partes, donde la primera hace referencia a los programas y comprende la descripción del seguimiento a realizar en cada caso, los encargados, los mecanismos de coordinación y las acciones de respaldo. Para la segunda parte, que corresponde al medio, comprende la tabla que estamos observando en adición a los objetivos, los factores ambientales a monitorear y las localizaciones de los sitios de monitoreo. También resaltamos que no todos los planes de seguimiento tienen costo de realización y algunos comparten ese costo entre programas. Esta información puede ser detallada en el informe completo del proyecto. Para el plan de gestión del riesgo se formula este plan para identificar los riesgos y amenazas del proyecto y constituir las medidas a implementar en caso de las posibles emergencias. Encontramos 8 amenazas de incidencia en el desarrollo del proyecto, 3 de tipo externa, 5 de tipo interna, y procedimos a evaluarlas con la tabla de evaluación del riesgo. Aquí presentamos los resultados. Resaltamos que 2 de las amenazas son de riesgo inaceptable y que presentan 80% de riesgo, a las cuales les formulamos actividades de prevención para tener el conocimiento adecuado y suficiente que permita actuar de forma correcta en caso de que se presente esta amenaza. Y presentamos el presupuesto del plan de gestión del riesgo, que corresponde a 5.234.700 pesos colombianos. Para el plan de abandono dentro del plan de manejo ambiental se propuso como uso final del suelo la venta del predio a futuros propietarios para que continúen con la producción y comercialización del hongo. Se llevará a cabo este plan mediante medidas de manejo y reconformación, actividades de limpieza del área, reconformación del terreno y paisajística. El seguimiento que se llevará a cabo será mediante monitoreos de suelo y se harán reuniones de información. La estrategia de información que se llevará a cabo en este plan de abandono es informar a la comunidad y las autoridades ambientales acerca de las medidas ambientales tomadas para la finalización de este proyecto, dar a conocer la gestión socioambiental desarrollada con la ejecución del proyecto y realizar reuniones informativas con las autoridades municipales y líderes comunitarios para informar los resultados del proyecto y las actividades que se realizarán en esta etapa. El presupuesto total de nuestro plan de abandono nos da como total 5.380.000 pesos. Ahora presentamos los indicadores ambientales. Aquí tenemos 3 indicadores para el componente de aire, 5 indicadores para el componente de agua. Presentamos 3 indicadores para el componente de suelo, 3 para el componente de residuos, 2 para el componente de emisiones, 3 para el componente de materias primas, 3 de energía, 3 de flora y fauna y 1 de transporte. Además, presentamos indicadores sociales y económicos que pueden ser visualizados en el informe completo del proyecto.
Para el planteamiento general del proyecto se tuvo en cuenta desde la recolección de los residuos de las industrias paneleras y cafeteras hasta la entrega del producto en un kit para el consumidor, teniendo en cuenta las actividades más relevantes en cada fase. El presupuesto general se divide en tres fases: la fase de preinversión, fase de inversión y la fase de operación. Como contemplamos acá en esta diapositiva, podemos tener una totalidad de actividades en el proceso de preinversión. En esta diapositiva podemos contemplar otra serie de actividades, pero estas están enfocadas en la etapa de inversión, la cual cuenta con una mayor cantidad de ítems que hay que establecer y definir mediante la capacidad financiera que teníamos para definir los alcances económicos del proyecto. En la etapa de operación se tuvo en cuenta todas las actividades que representa como tal el tener la materia prima para la generación del sustrato, poder llevar a cabo la proliferación del hongo y la creación del hongo y el proceso de manufacturación. Se hizo también una proyección de un año de la fase operativa para más o menos establecer en qué tiempo se podría recuperar la inversión del proyecto. Resumen total de los costos, podemos ver acá que el presupuesto total para desarrollar este proyecto fue de 531 millones de pesos. De la inversión a un año, se estima que los ingresos por venta de un kit de cultivo de shiitake sean de 60.000. De esta forma se podría plantear la posibilidad de recuperar la totalidad del dinero en solo un año. Se tiene en cuenta un plan de contingencia para la recuperación de la inversión total en 4 años. En tal caso de que el plan para la recuperación en un año falle por factores externos a nosotros. Se tiene un plan de contingencia para hacer la recuperación de ese dinero en tal caso que no se pueda hacer en un año, para desarrollarlo en 4 años, proponiendo 4 metas principales en 4 años después de la iniciación de la operación de la planta, como se puede ver en esta diapositiva y como se puede observar en esta otra diapositiva, donde tenemos la operación para el tercer y cuarto año. Como conclusión, se logró obtener que con la ayuda de la caracterización del área de influencia se lograron identificar los posibles impactos del medio biótico, abiótico y socioeconómico que traerán el proyecto al municipio de San Gil y así poder plantear estrategias o programas que ayuden a reducirlos. La principal estrategia del plan de abandono dentro del plan de manejo ambiental es plantear y lograr un uso sostenible del suelo, teniendo en cuenta los requerimientos legales, aspiraciones de los propietarios y comunidades aledañas. Los aspectos técnicos, aspectos ambientales y el respeto por la participación de las comunidades son 3 aspectos que mantienen tal importancia a lo largo de la ejecución de este tipo de proyectos, porque son los que precisan que las actividades operativas y constructivas presenten compatibilidad con las condiciones del lugar en el que se desarrollan, implementando también acciones preventivas y correctivas. El costo total de la implementación del plan de manejo ambiental corresponde a 209.565.040 pesos colombianos, que están distribuidos de la siguiente manera: aplicación de programas 166.517.450 pesos colombianos, aplicación del plan de seguimiento 32.432.890 pesos colombianos, el plan de gestión de riesgo equivale a 5.234.700 pesos colombianos y finalmente el plan de abandono corresponde a 5.380.000 pesos colombianos. El proceso productivo planteado para el cultivo de shiitake es de alta eficiencia, ya que presenta una muy baja generación de residuos durante toda su cadena productiva y además requiere de muy pocos insumos para que continúe el desarrollo de su fase operacional sin ningún inconveniente. El estudio de mercado generado por este proyecto permitirá ajustar el tamaño de este y las próximas granjas que se planeen en expansión para estar ajustados al mercado de Colombia, que ha sido poco incursionado.